Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con todo respeto aquí en Canal 44, listos para platicar de los temas más importantes a nivel nacional y también los temas más importantes en Jalisco. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí de vuelta. Jaime, ¿tú cómo estás? Bien, David, buenas noches a todos, a todas. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches, Jaime. Pues bien, comentarles que estamos puros hombres hoy en el foro, porque hoy, 8 de marzo, tanto Erika como Ibabel están haciendo lo que le toca hacer el día de hoy, pero los tendremos en una cápsula en un momento más. Sí, mientras estamos grabando, en este momento hay en la ciudad y en distintas ciudades del país manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer y nos dejaron también grabadas algunas opiniones Ibabel Arroyo y Erika Loyo, que las emitiremos en unos minutos más. Pero antes le entramos a ver uno de los tweets de la semana que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sigue escalando el conflicto, no sabemos hasta dónde quiere llegar Vladimir Putin y leemos el tuit de la semana, que es: desde Rusia está atascada en Ucrania. Después de invadir el país ha sido detenida y ahora poco a poco eliminada. Rusia ha enviado a Ucrania prácticamente el total de las tropas concentradas en los últimos meses en la frontera entre ambos países, señaló este lunes el Pentágono, una cuenta de Ricardo Robaina. Pues bueno, parecía que Rusia podía conquistar Diego más rápido, llegar más rápido a Kiev, y se ha topado con la resistencia ucraniana. Y ya sabemos que no hay invasión fácil. El que invade normalmente tiene un costo altísimo, ¿no? Y bueno, la resistencia, con un apoyo que, según el presidente ucraniano, es menor de lo prometido, pero finalmente están pasando armas de Occidente a través de las fronteras de Polonia, de Rumania, y apoyando a la resistencia. Hoy el presidente pidió que no me manden eso, mándenme misiles antiaéreos, ¿no? A ver, comentábamos aquí, de hecho fue la apuesta si caía Kiev o no en esta última semana. Creo que ha habido una resistencia mayor de lo que se pensaba. Yo creo que ha habido un protagonismo mucho mayor de líder de Ucrania de lo que se esperaba, ¿no? Al principio decían incluso que podía irse y dejar ahí al país tirado, y creo que bueno, eso era sobre todo propaganda rusa, ¿no? Una defensa ahí más fuerte en general de lo que se pensaba, y creo que Putin está tomando ya algunas decisiones desesperadas, como atacar a la población civil, ¿no? Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la manera en que el conflicto cohesionó a las distintas facciones políticas y sobre todo a la población en general en torno a su presidente y a este gobierno. Es decir, antes había cierta división en Ucrania, pero creo que esa división que creyó Rusia que iba a poder aprovechar, incluso haciendo un llamado a los generales para que desertaran, para que claudicaran, para que incluso dieran un golpe de Estado, lejos de ocurrir algo así, cohesionó. Y no solo eso, hay que recordar que Ucrania tiene el segundo ejército más importante de la ex Unión Soviética, claro, y se organizaban muy bien para atrincherarse. Y es la Segunda República, es decir, 44 millones de habitantes, es una república pequeña, ¿no? Sí. Y se atrincheraron en las ciudades y en ciertos puntos estratégicos, pero desde luego que la resistencia también tiene un costo altísimo para la población civil, porque ya los están sitiando, ahora, ya le están costando el suministro, ¿no? El papel de Zelensky ha sido pues del nacimiento de una estrella internacional. Sí. O sea, porque hay que recordar que Zelensky es judío, para todos los que dicen que es un régimen fascista y filonazista, el de Kiev, es judío. Y otra cosa más, Diego, que es importante. Putin y algunos más. El que estamos viendo en pantalla, el presidente de Ucrania, es, aparte, él nace en los territorios rusos, en los territorios prorrusos del sur, que quieren independizarse. Incluso él desde chiquito estudia en ruso, su primera lengua, lengua materna rusa. Por eso casi en todos sus discursos se dirige a las tropas rusas y a la ciudadanía rusa en su idioma. Y les dice: no apoyen a su gobierno, y hemos visto manifestaciones fuertes en Rusia en contra de la invasión, que hace mucho que no lo veíamos. Suponiendo que en un periodo más o menos corto de tiempo logren tomar Kiev, tomar el gobierno, imponer un nuevo gobierno va a ser complicadísimo. O sea, lo que sigue para Rusia es un desgaste terrible en Ucrania. Pero lo que quieren es liquidar a Zelensky. Claro. O sea, lo que quieren es liquidar a Zelensky, negociar con Occidente el reconocimiento de Crimea, el reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk. Y la no llegada de la OTAN. De la OTAN. Pero ya teniendo los cañones en Kiev y dominando el territorio. Pero lo que no van a tener, para después llamar a una elección. Pero va a haber resistencia.
No va a haber resistencia, por supuesto, pero de que Rusia lo puede lograr, creo que sí lo puede lograr. Desde luego que uno de los objetivos es el presidente de Ucrania, por eso tiene tanto valor de propaganda estas escenas, ¿no? De que se regrese a su despacho de presidente y que diga, a ver, yo aquí estoy al frente del ejército, sin miedo, esto y lo otro, a todos los que cuestionaban su pasado más bien de la farándula, ¿no? Pero era eso también le ha ayudado, que son Porque dotes es un gran histriónicos, porque es un súper comunicador. Aparte trabajaba, fíjate, él trabajaba en un show de televisión que se llamaba Los Servidores del Pueblo, que aquí más o menos lo cuestionaba el conocemos. poder, claro. Servidores del Pueblo, e incluso su partido político que lo llevó a la presidencia en 2019 se llama así, Los Servidores del Pueblo. Creo Es un que tipo- por ahí también tiene una película donde sale de presidente. Pero incluso si Rusia gana el conflicto y finalmente saca este gobierno, efectivamente reconstruir el país y volver a instalar un gobierno tendría que ser un gobierno impuesto, porque si llaman a elecciones, obviamente las perderían. O sea, es decir, yo sí creo que si el pueblo fuera a las urnas, aunque ya Zelensky no esté en la boleta, ganarían los ucranianos. Pero yo creo que no va a haber elecciones en muy buen tiempo. Es que llevan muchos años sin que haya un presidente prorruso en Ucrania. Claro. El último fue Yanukovych, que fue depuesto en las revoluciones famosas de color. ¿no? Si logran La naranja. acabar con Zelensky y lo asesinan, digamos que era un poco, es lo que dice él para lo que estaban buscando, lo van a convertir en el héroe nacional. O sea, yo creo que Rusia no está midiendo. Puede ganar tomar Kiev, ganar la batalla, pero la guerra está lejísimo de Hay un vencer. artículo muy bueno, por cierto, de Harari que se llama ¿Por qué ya perdió Rusia? Y tiene que ver con esto. Sí. La credibilidad también a nivel internacional de Rusia está por los suelos. Oye, y luego por los también suelos. cómo está afectando a la población todas las sanciones económicas de todo el occidente. De todo Occidente. Bueno, y uno de los temas, sin duda, el tema del fin de semana, lo que sucedió en el estadio de la Corregidora de Querétaro, una tragedia, y lo analizamos en uno de los tweets. Desde el miércoles se definió el operativo, esto lo dice Ricardo Magallán, periodista, para el partido Querétaro Atlas, en la que se habría decidido la no presencia de la policía estatal en las tribunas de la Corregidora, sorprendentemente. Esto viene de Carlos Rodríguez Dibella, que es director de Protección Civil y que coordinó la reunión. Sí fue, todos conocemos las imágenes de la campal, de lo que sucedió en el estadio de Querétaro, David, pero sí sorprendió que no había policía ni municipal ni estatal, solamente elementos de seguridad privada que aparte no hicieron nada, al revés, colaboraron con la masacre. Tiene que suceder un episodio así de trágico para que nos demos cuenta que efectivamente en eventos multitudinarios como estos, en realidad hay muy poca presencia policíaca y muy mala coordinación entre las poca, digamos, presencia de las corporaciones que están por ahí. Es decir, han pasado ahora algunos análisis de otros estadios, de otros partidos donde efectivamente había igual o menor número de efectivos. La cuestión es que con se desbordó la tragedia y la presencia policíaca realmente es ridículamente A ver, mínima, ¿no? Aunque sí hay presencia estatal, hay un video donde está un antimotín. Llega el portero suplente del Querétaro y le dice, oye, Allá en la esto está saliéndose de control. Y el policía estatal no hace nada, como los policías municipales que estaban afuera del estadio tampoco hicieron nada con las primeras peleas que hubo antes de que empezara el partido, y luego le dejaron todo el control del estadio en gradas a una corporación privada. Increíble. Como lo que pasa, aparte infiltrada, lo que pasa en muchas Pero sí, pero mira, empresas que son de etiqueta y que contratan a gente que no tiene ninguna pero no es lo experiencia en mismo. O que está manejo de infiltrada. multitudes. Pero, a ver, Porque se ve que abrieron la puerta para que esto Si sucediera. juega el Necaxa contra Ciudad Juárez, no va a pasar nada. ¿no? Bueno, hay que... Ya, Atlas y Querétaro tenían mucho rato con estas fricciones. O sea, las barras del Atlas, que son particularmente violentas, no es la primera fue la Ultra Tusa, ¿no? Del 97. Pero la del 96, el 97 viene ya la barra 51, y que ha sido una de las más violentas y que tiene particular bronca con la de Tigres, la de León, la de Querétaro y la de Toluca, ¿no? Esas han sido... Peleoneros. No, sí, y sabían, o sea, que ya había habido otros partidos, Sabían Querétaro, antecedentes. Atlas, Es que la bronca es que son del el origen es que no recuerdo exactamente el año, el Atlas, con una victoria ante Querétaro, descendió a los Gallos Blancos. Y se burló la barra del Atlas, y desde ahí vienen los conflictos. Lo que uno no puede entender es que si nosotros sabemos esa información, el gobierno de Querétaro no tenga esa información para definir ese como un partido de alto riesgo. ¿no? Los dueños del equipo, ¿no? Es decir, los propietarios del equipo, que son los responsables de lo que pasa en el partido, no hicieron Ahora, absolutamente las nada. sanciones, Jaime, medio chiste, ¿no?
Muy chafas. Muy laxas, ¿no? Las que hace hoy la Federación Mexicana de Fútbol. Un año de suspensión del estadio. Y le regresas el equipo. Le regresa el equipo a los Hank, ¿no? A caliente. A ver, yo creo que hay una responsabilidad desde el primer momento del gobierno del Estado, del gobierno municipal, de la Liga Mexicana de Fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, de los directivos. Desaparezcamos las barras, creo que hombre, ahí va. Ya hay que desaparecer todas las barras. No hay forma de evitar. Los únicos violentos en el fútbol son las barras. Ahora, Son yo las barras. también creo que refleja esta crispación social que hay en el país y refleja también lo debilitadas y lo infiltradas que están las policías. Sí. Bueno, Y vemos las barras. Y las barras también, otro problema de infiltración. ¿Qué dicen las redes? La pregunta es si debe o no, después de los múltiples escándalos, renunciar el fiscal Alejandro Gertz Manero. Una abrumadora mayoría, casi putinesca, 96% de los votos, porque se vaya. ¿Qué putiniza? ¿Qué putinizan? Solo Putin gana con esos porcentajes. Pues, Bueno, es que es inexplicable que Gertz Manero siga al frente de la Fiscalía General Ya de son la demasiados República. asuntos y sí me parece que le está afectando al presidente, le está haciendo carísimo sostenerlo, pero yo creo que le debe tanto al fiscal que lo va a sostener. Al presidente. Bueno, Bueno. al rato lo apostamos. a ver, pero yo creo que eso es lealtad política, nada más. No hay más. ¿no? Complicidad. Complicidad puede ser porque Santiago Nieto, por casarse de forma exuberante en Pero Guatemala. no puedes lo sostener hacen a hoy. alguien que te signifique una crisis institucional de ese tamaño. Bueno, veremos. Lo platicamos más Autónomo. adelante. Estamos en Con Todo Respeto. Desde 2018 a la fecha, más de 11.000 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. En el 2021, a nivel nacional, uno de los años más violentos, sumaron 3.462 mujeres y solo 922 casos, es decir, el 25%, se clasificaron como feminicidio. Jalisco fue el segundo lugar a nivel nacional, superado solo por el Estado de México. Más de 600 mujeres fueron privadas de la vida en estos 3 años, y solo en 1 de cada 3 de estos crímenes se pudo tipificar el feminicidio. Pero en otros tipos de violencia vemos de todo, desde la interna en las familias hasta la laboral y la oficial, reduciendo sus espacios y las representaciones, candidatas usadas para ganar elecciones y luego obligadas a pedir licencia. La simulación en algunas instituciones, donde son mayoría, pero los varones mandan. Se reparten los espacios de poder y la designación de directivos, la mayoría hombres. Regresan entonces a las calles a exigir que cese la misma violencia de hace 1, 2, 3 años y más. Hola, soy Babel Arroyo y como ustedes pueden ver ahora no estoy presencialmente en el programa, no estoy en la charla, con todo respeto, con mis colegas hablando sobre las cosas más importantes de la vida pública en la semana, y no estoy precisamente por eso, porque esta semana el tema es la mujer y lo que conmemoramos y la importancia que le damos a las luchas que ha habido. Entonces no estoy igual que mi compañera Erika Loyo, y tengo 3 motivos. Uno es, me quiero sumar al paro de esta semana, que se note que las mujeres no estamos. Otro es, quiero marchar. Hoy marcho con las mujeres, marcho por las mujeres que han sido violentadas, que han sido asesinadas, que han sido ninguneadas, pero también marcho por las mujeres que marcharon antes, y gracias a quienes estoy yo aquí, gracias a quienes soy quien soy. Y la tercera razón, y fíjense que no es menor, yo imagino que el tema va a ser abordado por mis colegas. Y la verdad es que me interesa mucho escucharlos, la perspectiva del otro, sin las dos colegas mujeres, como ven lo que ha sucedido en las últimas décadas en México, lo que puede suceder, lo que será la mujer en el futuro, lo que será no solamente el problema laboral, de justicia, de maternidad, cómo nos vamos a organizar como sociedad en los próximos años. Así que voy a estar muy atenta, ya los estoy viendo. Ustedes no se lo pierdan. Aquí los dejo en Con Todo Respeto.
Bueno, ahí está lo que dice nuestra compañera Ibabel. Vamos a escuchar más adelante a Erika. Y sí, el problema con el tema de las mujeres para este gobierno en particular ha sido, digamos, muy específico. Al presidente se le atora el movimiento de las mujeres. Es profundamente conservador el movimiento López Obradorista en este sentido. Hoy me sorprendió una encuesta de El Financiero donde, revisando el tema del aborto, cuando se ve por partidos, hay más morenistas en contra del aborto que incluso los que se dicen de derecha. Y los panistas. Sí. El dato es importante, ¿no? Pero ya más o menos intuía, ¿eh? Porque para haber ganado por ese porcentaje de votos López Obrador tuvo que jalar un votante conservador muy fuerte, Sí. pues llegó al 53% de la votación, un votante del PRI histórico, es decir, ya más o menos podíamos intuir. Y también el presidente por eso tiene tantas reservas. El presidente es demoscópico como ninguno. Sabe las encuestas, sabe las opiniones y nunca pisa terrenos en donde sabe que puede golpear a su base. A ver, yo lo vería nada más rápido y concreto en 2, 3 dimensiones. Uno, el tema político, y se decía en la cápsula, hay más representación de mujeres en las instituciones, pero todavía sin poder, prácticamente sin poder para decidir. Pero también creo que es un camino. Es decir, si hubiéramos pensado hace algunos años que iba a haber congresos paritarios, que iba a haber gabinetes cercanos a paritarios, que iba a haber mujeres que cada vez tienen más peso, me parece que hubiera sido difícil de creerlo en un periodo no tan largo de tiempo. Un segundo, que tiene que ver directamente con esta coyuntura, sorprende que un presidente que se autoafirma de izquierda y liberal tenga incapacidad siquiera de corregir su discurso hasta el mismo 8 de marzo. Y la tercera, que creo que es la clave, el asunto económico y de bienestar. Creo que la única manera en la cual las mujeres se puedan empoderar es que las mujeres ganen lo mismo y que tengan acceso a sistemas de cuidados, que tengan acceso a derechos que en este momento no tienen. Yo creo que la base de la desigualdad, por supuesto que hay, tiene que ver con lingüística, cultural, lo que me digas, pero creo que la base fundamental es económica. Yo a esos 3 factores añadiría un cuarto que tiene que ver justamente con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, porque efectivamente en términos de representación política hay un avance paulatino pero sostenido, donde falta un brinco cualitativo. Nos faltan más gobernadoras, más diputadas, una presidenta. Pero también en el tema de la igualdad ahí hay ciertos avances, pero también falta mucho. Pero donde creo que hemos retrocedido como país muchísimo es en el tema de las violencias. Es decir, estamos en un momento donde tendríamos que tener gobiernos más empáticos, más sensibles, que estén mucho más atentos a la seguridad de las mujeres, y lo que estamos viendo es una descomposición social en ese sentido, y gobiernos que por razones conservadoras o simplemente de incapacidad de diálogo y de comunicación y de interlocución, como es el caso del gobernador aquí, no logran tener esa empatía, esa conexión con las mujeres, y por tanto parecería que son gobiernos que no están, digamos, entendiendo el momento. Porque si hay un movimiento a nivel global, no solamente en México, sino en el mundo entero, es el de las mujeres hoy marchando. A ver, excepto en el tema de los ayuntamientos, que si analizamos ahí sigue también un tema patriarcal terrible, creo que en los demás ha habido avance. Sí, a ver, pero no sigue hemos habiendo- tenido gobernadora, rector, no hay una sola rectora de universidad. Así no hay una presidenta ¿En el del país? tribunal en Jalisco, ¿En el por país? ejemplo. No, sí. Ni a nivel nacional. A ver, hay Pero es avances importante, en ¿no? algunos espacios de la política, hay pocos avances, por ejemplo, en las grandes corporaciones privadas. Ahí sigue también una visión patriarcal tremenda. Presidentes de Coparmex, y hay de una Canaco. Y hay una falta de empatía tremenda de los gobiernos a la agenda de equidad de género, a la agenda de la violencia que sufren las mujeres. Creo que del 2020, que la pandemia apaga una emergencia con una gran potencia hoy se prendió de la todo. agenda feminista. Creo que esos 2 años no sirvieron a los gobiernos como para empatizar, hacer los ajustes institucionales para que instrumentos de intervención contra la violencia, como son las alertas de género, los llamados estos de emergencia, las medidas de protección, funcionen. Esas siguen estando en la retórica, en el discurso, pero no aterrizan y no se concretizan de manera práctica, que las defienda a las mujeres de la violencia. Eso sigue ahí Sí. como un gran pendiente. Pero hemos avanzado en lo que se llama discriminación positiva, es decir, leyes que obligan a los partidos a proponer candidatas, que obligan a paridad en términos de que puedan competir. Acción Luego, afirmativa. sí, afirmativas, no, acciones afirmativas muy claras. Pero, digamos, en la parte social, por eso yo decía, a ver, rectoras de universidades importantes, ninguno.
organismos empresariales, ninguno. En municipios importantes en Jalisco, ninguno. En la parte, digamos, de Escamotean el tema de igualdad. Tlaquepaque, ¿no? Tlaquepaque sería el más... Sí, pero Guadalajara y cómo se defendieron como gatos boca arriba los de MC para no proponer candidatos en Guadalajara o Zapopan, ¿no? Secundados por los partidos importantes. Y por el árbitro electoral, ¿va? Yo creo que lo que es muy importante en este momento es decir, las mujeres están en la calle diciendo, aquí estamos, ¿sí? Por la violencia, pero también por sus derechos, por la perspectiva de las mujeres, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida pública. Pero creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que en estos temas es Van cuestión de tiempo avanzando, para que haya van una presidenta, es cuestión de tiempo para que haya una gobernadora. O sea, ya no es un asunto... Antes sí había, creo que unos preceptos y unos complejos muy marcados, y me parece que hoy ya no. Vamos a ir a Erika Loyo a ver qué tiene que decirnos sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Querida audiencia de Con Todo Respeto. El día de hoy llegamos a otro 8 de marzo, un 8 de marzo que estadísticamente nos muestra que las mujeres en este país sobrevivieron a una pandemia en medio de enormes crisis con relación a la violencia, a su tiempo libre, a su salud mental y a enormes brechas que se abrieron de desigualdad y discriminación entre todas nosotras. El día de hoy, 8 de marzo, llegamos en medio de un país que le tiene miedo a las mujeres, que les coloca vallas, que les pone guardias, que les pone militares de frente. Es por eso que decidimos, entre mi compañera Ibabel y yo, optar por el silencio y la invisibilidad, buscando que esta invisibilidad sea una fuerza de lucha para todas aquellas mujeres que buscan a las mujeres que no encuentran, que lloran a las que han perdido o que tratan de encontrar la fuerza para denunciar un acto de violencia. Estamos aquí siendo invisibles, intentando ser la voz de ellas para que puedan seguir luchando y transformando a nuestra sociedad. Nuestros compañeros en el estudio y nuestro equipo de producción decidieron apoyar nuestra protesta o nuestro acto de protesta. Así que pues nada, nos vemos en la próxima emisión y mientras tanto, ustedes desde sus espacios inicien un proceso transformador y reeducativo porque este país lo necesita urgentemente. Ahí está lo que dijo nuestra compañera Erika Loyo. Y ayer en la Ciudad de México sorprendió una manera muy creativa de hacerse presente frente a las vallas. Erika misma decía en un tuit, pues nos cerraron el paso en tierra, pero ganamos el cielo. Vamos a ver esta imagen que es el dirigible de la Ciudad de México. Ahí está, ¿no? Este dirigible fenomenal, ¿no? Y lo que dice es, no mejoran las condiciones laborales para las mujeres, ni se frena la violencia hacia ellas. Mandan intervención de las mujeres en este caso. Es verdaderamente fenomenal lo que hicieron, me parece, de una creatividad extraordinaria. Brutal, pero los filoperiodistas hoy en la mañanera le preguntaban a Andrés Manuel, presidente, pero eso cuesta un dineral. ¿Quién está detrás del feminismo? Y creo toda una polémica ahí. Los conservadores, no, claro, los conservadores están atrás. O sea, descalificando esa iniciativa. Descalificando la iniciativa. Oiga, ¿y las feminazis no son peligrosas? No, pero sí fue genial. Realmente esta imagen le va a dar la vuelta al mundo porque ciertamente brincaron las vallas para tomar el cielo. La verdad es que fue poético, muy lindo. Sí, un símbolo muy relevante. Y recordemos que este gobierno, uno de los escándalos de Hertz fue querer desaparecer el feminicidio como tipificación. Claro, ¿no? De la ley. Es que ya no pudo. Ya conocemos el ya no nuevo pudo. Hertz, pero bueno, vámonos a un corte, vamos a regresar para continuar con todo respeto. La presencia de las madres y jóvenes buscadores de Sonora puso de manifiesto el tema de los desaparecidos y la reacción del gobierno estatal al respecto.
Ellas vivieron lo mismo que otros grupos locales, la lentitud y burocracia de las autoridades que incluso por momento les negaron atención, seguridad e instrumentos. El colmo llegó cuando el gobernador Enrique Alfaro expresó: hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que vienen de no sé dónde a hacer no sé qué. Lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Investigación es que tengamos mucho cuidado porque tipos de las acciones que cuentan con la buena fe de las familias pueden ir acompañadas de otro tipo de agenda que no conocemos. Días más tarde, no solo se reunió con ellas, tuvo que rectificar y pidió disculpas. Pero los grupos siguieron con su trabajo. Localizaron 52 bolsas que contenían 30 restos óseos de posibles cuerpos. Mientras tanto, Jalisco está a punto de llegar a más de 16,000 desaparecidos, con un promedio de 13 por día. Bueno, los principales problemas que tenemos en Jalisco son los desaparecidos, 16,000 personas desaparecidas, la actualización hasta hace algunas horas. Y estos colectivos que han venido de otros estados, también colectivos aquí mismo en Jalisco que buscan desaparecidos, que ante la incapacidad de las autoridades se organizan para poder encontrar a sus personas desaparecidos. Y la reacción que ha sido torpe, que ha sido difícil de explicar de parte de las autoridades, que en lugar de entender esto como la posibilidad de colaborar entre sociedad civil y gobierno, pues rápidamente, Jaime, se descalifican estos grupos. Sí, yo creo que, a ver, hubo un acierto sorpresivo del gobernador de reconocer su primer referencia a estos grupos, descalificándolos, poniendo en duda su autenticidad, hablando de que venían por otras agendas, cuando lo que hicieron fue buscar cuerpos y lo hicieron de una manera mucho más eficaz que la Fiscalía, así de sencillo, ¿no? Entonces, qué bueno que luego la recibió, que prometió ayuda, apoyo, seguimiento, pero bueno, para honrar esa promesa se tiene que avanzar en un problema en el que Jalisco sigue siendo el estado donde más desaparece gente, donde aparecen más fosas, las más grandes, donde se ha avanzado en la localización de cuerpos enterrados clandestinamente, pero se sigue teniendo el problema de que no se paran las desapariciones ni se detiene a los captores. Entonces, creo que ese sigue siendo la impunidad. Sigue siendo el gran pendiente. Y bueno, los colectivos que vinieron de otros estados, de Sonora, del Estado de México, de Tamaulipas, creo que dejaron una huella que hay que seguir y que hay que acompañar, porque el dolor de Jalisco es mucho más fuerte que en otros estados. En lo que va de este sexenio, en Jalisco han desaparecido más de 4,000 personas y el segundo lugar lleva apenas 2,000. Ahora, yo no sé si esos estados sí están buscando, ¿eh? Exacto. A mí me parece que hay que ver también Me parece eso. que una diferencia entre el gobernador y el presidente es que el gobernador sí es capaz de rectificar. Me parece que eso habla bien, él reconoce tácitamente su error y por tanto recibe estos colectivos. Lo que hace falta es que el gobierno de manera más institucional logre crear mecanismos de colaboración. Es decir, si esa gente, los familiares de los desaparecidos están con ese ímpetu de buscar, hombre, habría la que ley de ¿cómo desaparecidos facilitas aprobada hace un año que contemplaba eso, que no se ha claro, hecho. pero hay mecanismos que requieren también presupuestos, coordinación, todo eso, falta muchas lana. cosas. Falta Pero lo lana. que voy es a que tendría que haber un golpe de timón mucho más fuerte. Decíamos en un programa, porque es recurrente este tema, que para lograr remontar el rezago que hay en desaparecidos, en impunidad y demás, tendría que haber un replanteamiento muy drástico del presupuesto y del ajuste institucional para entrar al tema en serio, porque si no, el déficit siempre va a ser mucho mayor a la capacidad del gobierno y no vamos a llegar a ninguna parte. A ver, sin duda, qué bueno que rectificó y me parece que hablan bien del gobernador y que le haya puesto nombre y apellido al error. Dijo, me informó mal el alcalde, ¿no?, de Tlajomulco. Y sí lo dijo así, que fue el alcalde de Tlajomulco. Yo lo había leído en Trascendidos. Sí, no, él lo dijo claramente. Dijo, el alcalde me informó mal y ofrezco una disculpa, ¿no? Eso está muy bien. Está muy bien. Lo que el problema de fondo es que se renunció a una política de seguridad distinta. Es decir, nunca se reformó la fiscalía. Ni de lo que prometió en campaña, lo que prometió en la etapa de transición y incluso cuando él mismo dijo que estaba infiltrada.
¿no? Se renunció Con la completamente fiscalía a eso. que sirva aquella, Y ¿no? lo que hemos visto es que todas las instituciones de seguridad lo que han hecho es bajar el perfil, ¿no? Sí, y el lo que ha hecho es presupuesto, ir Diego. bajando Y perfil, el presupuesto, presupuesto, un manda la poco mano. para decir, no tiene solución, no tiene, lo que le metamos no nos va a rendir políticamente, y me da la impresión de que si hay una renuncia explícita ya, es decir, mientras hay que buscar que no empiece Pero eso es de alto riesgo, ¿no? Al De inicio, alto al inicio del riesgo. sexenio, ¿se acuerdan que pusieron en marcha una especie como de sistema estatal que iba a articular distintas instancias? En ese momento le tocó coordinarlo a Margarita Sierra en específico. Y se habló de toda una estructura muy burocrática, muy amplia, que no llegó a ningún lado prácticamente ese y iba a haber sistema. una gran reforma en la fiscalía. Que aparte, Y en el Poder que aparte voy a decir una Judicial. cosa, que creo que las cosas en muchos, y por eso también es importante escuchar a los colectivos, muchas veces son más de sentido común. Y tienen que ver con inversión, tienen que ver con información, tienen que ver con cosas más simples. Con capacidades. Con Pero capacidades para imagínate poder responder. Lo que costaría contratar a un colectivo que fueran profesionistas, que les tuvieras que pagar honorarios para que buscaran de la manera en que buscan, con esa efectividad, con ese corazón, con esa pasión, lo que costaría. Ya los tienes ahí, son gratuitos, es gente que realmente está comprometida con la causa y con el Porque están resolver el buscando problema. a sus familiares. Pero, tendrías que, Pero más que contratar, David, abrir las puertas e incorporarlos. Es crear redes de información entre las múltiples instancias. O sea, Sí. lo que al final tú tienes que tener a una policía de tal municipio que pueda recabar esa información y pasarla a otro lugar, porque al final pues es la única manera de encontrarlos en todo nunca el se habían territorio. encontrado tantos cadáveres, pero luego no se da el siguiente paso que se identifica. Ahora, ¿no? y luego lo que hay que hacer es evitar que la lista se acumule todos los días. ¿Y cómo haces eso? Bueno, depurando las policías que hoy le abren cancha a los que van y Oye, levantan gente. Jaime, ¿no? uno, y dos, tratando de disminuir el potencial económico de los cárteles. del narco. O sea, al final, Del por narco. supuesto No que hay había- muchos desaparecidos que no tienen que ver con el crimen No se organizado. Pero yo creo que Pero la gran amplia mayoría- la amplia mayoría están ¿No relacionados iba a con el haber crimen una organizado. WIF estatal? En algún momento se dijo, ¿no? Que me parece que si hay una renuncia ya a los cambios que algunos podían sonar a que eran pues, ideas grandilocuentes o de bote pronto, otras que parecían estudiadas, me parece que sí hay una renuncia Sí. en términos de seguridad. Ahora, ahí hay un pendiente de las policías municipales. Ahora en esta encuesta del INEGI, las llamadas a los ayuntamientos por desaparecidos son tremendas. Han crecido muchísimo y no hay una respuesta de la policía municipal cuando la nueva ley de desaparecidos te habla de una unidad de búsqueda en los ayuntamientos. Y si los reportes de la gente están llegando a las policías municipales, ahí debe haber lo que detone la Si ya búsqueda. la policía de Tonalá es un desastre, de ahí para abajo, en términos, digamos, del tamaño de los gobiernos, es un desastre las policías municipales. Y uno ya no entiende cómo está el asunto de las policías, ¿eh? Porque hay una policía estatal con una hay policía una metropolitana. metropolitana, pero de esa ya Después renunció hay el una jefe. policía WhatsApp. O WhatsAppita. Que hay una policía ahí, unas municipales, sí, y un montón de privadas. un montón de... O sea, ya dices, aquí quién tiene el mando de la No, seguridad, pero- quién sabe, ¿no? Pero tú vas a la policía de Tamazú, la de Chapala, la de Jocotepec, la de La Barca. Son policías muy pequeñas, muy infiltradas. A ver, ¿no? es alarmante el testimonio del jefe de la policía municipal de este municipio vecino nuestro de Michoacán, el San José vecino de de Gracia. Mazamitla, cuando dice, pues es que estaba la policía ahí y da el reporte de que viene un convoy de 30 pickups Escóndanse, con hombres carnales. fuertemente armados. La instrucción del alcalde fue, repléguense, Pues te van a- ábranle te van a- paso Pues sí. al convoy. Te van a liquidar. Y eso pasa, ¿en qué les gusta? Sí, En el 90% de los municipios. Pero bueno, les tampoco se abren le paso ocurrió hasta el hablar a Zapopan. Jiquilpan a decir, oigan, mándenme refuerzos, ¿no? Dijo, repléguense y cállense. Y no digan nada porque van a ir por ustedes. Sí, yo creo que la pauperización de las policías municipales en todo el país es impresionante, pero precisamente podrían reorientarse a labores de búsqueda, labores de atención ciudadana, labores más sociales, dado que no tienen la capacidad, digamos, policial de enfrentar el crimen organizado, porque entonces se quedaron a la mitad. No logran contrarrestar la presencia del crimen, pero tampoco hacen otro tipo de labores que quizá tenga que ser la salida. Es decir, lo decían algunos analistas, la única solución para este país frente a la infiltración de las corporaciones subnacionales de policía es un mando único nacional, una policía nacional con mucha más fuerza, Digo, esa- que es esa- un poco la idea de la, la Guardia Nacional no ha servido- Pues sí, pero no Ahí muy militar, bien, sino civil. Que es el modelo colombiano. El Es modelo colombiano, el modelo español O italiano. o los italiano, carabinieri. o el chileno, que es una
Policía Civil Ahora, con Nacional. países mucho más ¿Cuándo- pequeños, ¿no? ¿Cómo se ha sentido la presencia de la Guardia Nacional aquí? Nada, cero. A ver, Es disuasiva oye, su presencia. yo la otra vez me sorprendí. Es disuasiva. Es pueblo disuasivo. uniformado. Me sorprendí porque por primera vez después de años salió una noticia de unos agentes de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Yo hace años que no sabía de esos agentes de la ex Siguen PCR. existiendo. Bueno, apareció una patrulla ahí. rara. No, bueno, porque no la habían rotulado, yo creo, porque era una patrulla vieja, pero Ahora, no también creo que siga esa cosa vigente. Es un asunto de dinero y también es un asunto un poquito de indiferencia social. O sea, seguimos pensando que el asunto de los desaparecidos solo le pasa a quien está involucrado con el crimen organizado. Hasta que le pasa a alguien que, que no no estaba está, involucrado que y fue- entonces esa familia se une al contingente, a los colectivos y cada vez toca a más familias y a un sector más amplio de la población. Como esta chava que desapareció en Nayarit, ahorita no recuerdo su nombre. Wendy. 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 Pues es que no tiene nada que ver con el crimen. No tiene nada O sea, que ver. Y ahí como que la Pero- sociedad pero hay dice, miles y miles de casos. no, hay miles Claro. de casos, pero me refiero a que este tipo de casos se vuelven tan mediáticos porque Y yo dices, ni siquiera no estoy tienen seguro nada que ver, la ¿eh? inmensa mayoría de los No, casos tengan no, que ver con no. el crimen. A ver, Yo creo que ya es mucho más yo creo aleatorio. con el crimen sí. Desgraciadamente Estoy hay historias así, pero yo sí creo, y digo, ahí están los datos, que el gran motor de los desaparecidos es el crimen Yo organizado. también. Sí, claro, Yo sí, también sí, lo creo. No sé qué porcentaje, pero sí, seguramente. Pero que es lo- estén vinculados al crimen, que Sí. tengan actividad Sí, con el crimen. una parte es la Pero la- no la forma podemos en- saber a ciencia cierta qué porcentaje de los desaparecidos realmente tenían los que ver con el tiempos, crimen, en ¿no? los de acuerdo a los indicios que llevan a la investigación, yo recuerdo en los tiempos de Eduardo Almaguer, era en torno al 70% de los casos. Más o menos estaban relacionados con alguna actividad criminal. Le ponemos el nombre. Hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Usted, póngale el nombre. El nombre, Diego Petersen. Sangre rojinegra. Violencia pandémica. Fútbol ensangrentado. Mira, tragedia. Todos nos fuimos muy Es- concreto, muy Bueno, conciso. Es un cubrebocas que le tumbaron a uno como... Los dientes. Quedaron la- muchos la- ahí, ¿no? Golpeados salvajemente. Tristísimas escenas vimos el sábado, la verdad Y es lo, que... y lo que vimos también el sábado por la noche y el domingo en el Estadio Jalisco también fueron escenas muy bonitas. La gente también. yendo a pedir justicia. Justicia. Y también solidaridad. aficionados O la de Chivas gente que fueron ayudó con a sus salir a la camisas. gente. Hay, Sí. hay héroes en el estadio, Siempre. La gente que se quitó Siempre. la Los camisa chavitos que se quitan la camisa para para dárselos cubrir a autos y otros. ser salvoconductos. Siempre, No, siempre. hay cosas... Dentro Sí, de la de- tragedia siempre hay heroicas. cosas Dentro de la bonitas. barbarie hubo gente pues, sumamente civilizada. Totalmente. Vamos al corte, seguimos. Estamos en Con todo respeto. La Fiscalía General de la República ordenó el viernes pasado abrir de inmediato una investigación por audios filtrados en las redes sociales, producto de grabaciones ilegales hechas al propio fiscal Alejandro Hertz Manero, con uno de sus subordinados, Juan Ramón López, quien le adelanta el sentido de la resolución a favor de su excuñada Alejandra Cuevas Morán, acusada del homicidio de su hermano de Federico Hertz, y a la que la mantiene presa ya por más de 2 años, pese al reclamo de sus hijos y nietos, que aseguran que ella es inocente y su padre y abuelo murió de enfermedad. En público, el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se saludan, conviven y muestran otro rostro. Pero en lo privado, salen a relucir diferencias y las especulaciones crecen a partir de que Lemus no estuvo en la reciente reunión de legisladores de Movimiento Ciudadano. Y en su muro aparece la frase "sin militancia en partido político", en un desenmarque importante de los naranjas. Y bueno, el caso del fiscal Hertz Manero realmente está cada vez más complicado. Son muchísimos ya los escándalos y el costo que ha tenido para este gobierno, los enfrentamientos, el uso personal de la institución y sobre todo este caso particular donde él persigue a su cuñada acusándola de haber propiciado la muerte de su hermano Federico.
Las grabaciones que escuchamos todos la semana pasada, donde él dice que ya tiene un proyecto de resolución de la Corte. Algunos piensan que podría ser la gota que derrama el vaso, Enrique. Sí, a ver, no sabemos si lo tiene, si no lo tiene. Pero No, pues él lo dijo. Él lo dijo. No tenemos la corroboración de que lo tiene, pero embarra al ministro Pérez Dayán, porque es el ponente de ese caso, lo embarra y dice que prácticamente que le pasó, lo que pone la Corte en un momento muy difícil. Tan es así que un día después de la revelación de estos audios, la Corte mandó un comunicado diciendo que no tiene nada que ver y lo único que hace la además Corte maltrata a es respetar Dayán la diciéndole, Corte. pues cree que no me Pero voy a dar fíjate, cuenta. Este es un espejo de cómo es Hertz. Es un caso que involucra todo: el abuso de poder, la utilización selectiva de la justicia, irse en contra de su familia política por venganza, el haberle doblado la mano al Poder Judicial para que admitieran un caso que no habían admitido previamente. Es decir, me parece como el espejo, el paradigma de lo que supone el fiscal Hertz. A mí me parece que hay un tema estructural bien preocupante en torno al caso Gertz Manero y tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía. Por muchos años, la sociedad civil mexicana peleó para que fuera autónoma la Fiscalía General de la República, la transición de la Procuraduría a la Fiscalía. Y ahora ese cuchillo de doble filo le está cortando, digamos, las venas al país, porque por un lado, efectivamente, tiene una cierta autonomía y por tanto puede hacer muchas de estas cosas, y además está nombrado por 9 años. Es decir, Gertz se queda, López Obrador se irá. Pasarán otros políticos, pero Gertz va a estar hasta el 2027. A menos de que lo remuevan. A menos que lo remuevan. Pero con la autonomía que tiene no es tan fácil la remoción porque hay que ver quién lo supliría. Dos terceras partes. Y solo lo puede remover el presidente. Claro. El Congreso, ¿no? No, el presidente tiene que proponer la remoción. Por eso, pero el Congreso. El Congreso es el que El vota. Congreso tiene que ratificar Votar. la renuncia Por eso. y luego ratificar el siguiente nombramiento. Tal cual. Entonces, esa autonomía por la cual se luchó tanto, en realidad se le está revirtiendo al país porque efectivamente no es autónomo en la práctica política, porque ya vimos cómo salió a defenderlo el presidente, cómo le tira línea o cómo se entiende con él, pero al mismo tiempo, si quisiera removerlo, no sería tan fácil. Gertz tiene manera de no hacerlo. A ver, Gertz Manero, aparte de ir hundiendo de manera consistente a la Fiscalía, ahora también ya se llevó entre las patas a la autonomía del Poder Judicial, al decir que le llegan los proyectos, que sabe cómo van a votar los ministros, involucra también hasta esa La ley. independencia del Poder Judicial. Obligó al presidente a defenderlo. Es decir, yo creo que esa imagen que vimos de Gertz hablando en la mañanera, ¿no? Es, digamos, todo lo contrario a la autonomía de la Fiscalía. Hasta los 2,000 millones de pesos Pero, para la rifa del avión. Vieja frase de los políticos de yo voy a hacer todo lo que tú me pidas para que tú hagas todo lo que yo te diga, ¿no? Es la relación entre el presidente y Gertz, ¿no? Nadie ha sido tan utilitario para el presidente como Gertz. Solo ha perseguido los casos de los enemigos del presidente. Claro. No ha perseguido y los el propios. crimen organizado Y ha también- usado su poder para su Y también propio creo que en la beneficio. opinión pública le dimos demasiado peso a todo este debate de la autonomía de la Fiscalía, ¿eh? Porque si vemos otros países, los fiscales no son autónomos. O son autónomos en la práctica, pero los elige el presidente. Directamente. Inglaterra, España, Francia, los elige directamente el presidente. O La diferencia es incluso que son tienen que tener un nivel muy alto de carrera, de trayectoria, o sea, tienen una serie de barreras de O entrada. incluso hay muy algunos fuertes. que son electos democráticamente. Estados A Unidos. ver, Claro, en Estados y Unidos. también Sí. están arropados por un andamiaje institucional Distinto. Y por una prensa que opera muy bien. que Eso es nulifican cualquier arranque. quiere todo. Oye, cualquier arranque Bueno. de prepotencia como el que está haciendo Gertz Tal cual. Manero. Y el, Y ahí está derecho. el caso de Lemus contra Alfaro, que parece que se llevan muy bien. Y luego se ven muchas tensiones. Tú escribiste algo sobre eso. Sí, bueno, se saludan, pero los cuchillos están atrás, ¿no? Los cuchillos están aquí atrás escondidos. A ver, yo creo que es el momento más difícil de la relación. Oye, pero tronó muy rápido, Enrique, ese Yo creo que proyecto. muy rápido, porque estamos en marzo de 2022, faltan 2 años para la elección, o sea, ¿Más? faltan 2 años para iniciar la campaña. Para la Vamos, iniciar selección de campaña. candidatos, 2 años. 2 años. Pero creo que tiene que ver con los tiempos. El gobernador sigue teniendo control de su partido, sigue teniendo control del Movimiento Ciudadano y quiere extender lo máximo posible la designación de su posible sucesor. Y Pablo Lemus quería que automáticamente le levantaran la mano pronto para que se definiera la candidatura y él pudiera tener condiciones para gobernar después de 2024. Entonces me parece que este choque de tiempos llevó a lo que estamos viendo y creo que Pablo Lemus hoy tiene menos garantizada la candidatura que hace unos meses. A mí me parece que
visto desde la oposición, que tendría que capitalizar ese tipo de fracturas, esas ¿Visto desde oportunidades, dónde? desde la posible oposición. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? En El ninguna rector parte. dirás el rector Villanueva, porque otra oposición yo no veo. Pero me impresiona Estado. que la discusión política sobre el futuro del Estado Está en el es que ahí está está. totalmente en Ahí Movimiento está, Ciudadano. ahí No está. existe Como en fuera el de país eso. está en Morena. Exactamente. Sí. Es decir, la sucesión, las grillas, los chismes, los trascendidos, todos son entre Lemus, Alfaro, los otros aspirantes, y para de contar, realmente afuera no hay absolutamente nadie. Así es, a ver, el horizonte político del Estado hoy está en el tablero, yo lo figuro, entre alfaristas y lemusistas, ¿no? Lemuristas. Y cómo se van a arreglar y qué deciden hoy. Si ven por el pragmatismo y llegar y asegurar juntos qué meses siguen la gubernatura, o eso- rompen y se la juegan. Se van a poner de acuerdo, es decir, de eso Yo no creo que tenga sí. la menor duda. El asunto es el costo. Lo que están es el costo. Ahorita en ese tironeo. Midiendo fuerzas. Yo coincido, creo que Pablo Lemus se ha adelantado. ¿no? Demasiado. Esta idea de que está boxeando contra su propia sombra, ¿no? Sí, tú lo escribiste muy bien. Sí, que va parece muy solo. Sí, que va demasiado solo y ese puede ser su gran enemigo, ¿no? Sí. Porque a la postre le puede costar la candidatura, sin duda, está demasiado lejos todavía la orilla del río como para cantar victoria y en vez de dedicarse a hacer una buena gestión en Guadalajara, se está dedicando Y un a asunto la más. gestión interna. O sea, Pablo Lemus puede llegar de gobernador, pero totalmente acotado. Sin presidencias municipales. Sin Congreso. Sin Congreso. A ver, es que- decir, es creo que que Pablo justo ahí- Lemus lo es que que debe justo de ahí construir está el es jaloneo. eso. La Justo ahí gobernabilidad. está el Sí, jaloneo. Claro, quizá, Justo ahí está quizá el lo que jaloneo. no esté a discusión es quién será el candidato a la gubernatura, Creo que sí sino está más discusión. bien, ¿todavía? Sí, Todavía está a discusión, ver, pero tiene buenas posibilidades. Más que Pablo Lemus de discusión, ser. no está seguro. No está A ver, seguro. Pero en lo la- que sí está pero en a ver, juego son A ver, las el todas quid- las- a ver, yo creo que el En quid 2 está. años la capacidad el quid para está, ¿qué tropezarse es tanto altísima. Lemus está dispuesto a conquistar la candidatura a la gubernatura soltando Guadalajara, soltando Zapopan, que pues ya los A ver, considera como Guadalajara la parte tendría de que soltar porque Guadalajara, él llegó de rebote y Claro, no es el natural. Tal vez su zona de influencia es Zapopan. Pero aún así, son demasiados 2 años. Totalmente. Gobernando Guadalajara, que es un potro bastante salvaje, muy complicado. Ninguno ha mejorado su condición. O sea, si vemos a Aristóteles, no mejoró su condición siendo alcalde, al contrario, se desgastó. Enrique se desgastó muchísimo. Lo cuando que hay fue siempre es alcalde de Guadalajara. administrar ese desgaste. Pues, ¿no? esa Ismael es del Toro, mi- no digamos, ¿no? No, sí, pero de los que han sido en el segundo periodo. Pero es cierto que y 2 que de ahí años- brincaron a candidatos, se desgastaron bastante. Pero es cierto que 2 años es mucho, ver lo que pasó con Ismael del Toro. Exacto. Ismael del Toro el sucesor y todo cambió Claro, es en que un aleteo, ¿no? Sí, Guadalajara es mucho más compleja Que que Zapopan, Zapopan. mucho más, mucho Y, más. y La en ese capital, sentido claro. todos se desgastan, Bueno, entonces falta ya. mucho, hay que Falta ver. mucho. No, y y mucha- más complicado va a ser gobernar un municipio cuando se supone que tus aliados te van a empezar a Exactamente, meter ¿no? zancadillas, ¿no? Como La le noche de los cuchillos largos. Eso Sí, va, pero- es una historia que hemos visto mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema de MC, los conflictos entre Lemus y Alfaro. Yo creo que falta mucha agua por correr Totalmente. debajo de ese puente como para que podamos todavía predecir algo claramente. 2 años es lo Hoy que lleva por la hoy, pandemia, imagínate Sin nomás. duda, el gran candidato es Pablo Lemus, pero muchas cosas pueden pasar todavía. Pero bueno, vámonos a la neta, ¿no? ¿Cómo quedó el premio de la semana pasada? El premio La Neta No de esta semana es para Claudia Sheinbaum, que dijo: es evidente que los feminicidios han aumentado, pero también es una estrategia de los opositores al gobierno de la Ciudad de México. ¡Enhorabuena! Bueno, ahí Coincidieron tiene. con Erika. Erika fue la que propuso. No, Sheinbaum. bueno, pero es que la neta, sí se la llevó de robo la semana pasada. No, con una declaración así, ¿quién le gana? Es de las del año. Pero Es de bueno, las del año. vamos a proponer para la próxima semana. Enrique, ¿quién te gustaría? Yo propongo al Club Querétaro por lo que pasó en la corregidora. Yo David. propongo a Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena, por la manera tan torpe y responsable de defender al presidente y decir las cosas que dice sobre el gobierno. Yo voy a proponer a Gers Manero por dejarse grabar. Sí. Por Sí. hacer lo que hace, ¿no? Su trabajo es grabar, no que lo graben. Si hace lo que hace, que no se deje Que grabar. no se deje hombre. grabar. No, yo voy a proponer al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que ha criminalizado de una manera verdaderamente terrible las marchas de las mujeres.
todavía hoy con un tuit diciendo agarramos los cohetones y eran unos de esos chorros de humo de colores. Pero bueno, ahí están nuestros candidatos y ahora vamos a la apuesta de la semana. ¿Qué pasó la semana pasada? La apuesta esta semana fue: ¿caerá Kiev esta semana? Diego y David dijeron que sí. Erika y Jaime que no. ¿Les ganamos? ¿Qué? ¿Ganar? No cayó. Ojalá que no caiga, ¿eh? Ojalá que Es no que caiga. frente a la de la anterior semana que apostamos a que no iban a invadir, pues dijimos, no, bueno, si ya invadieron rapidísimo, tiene que caer. Lo Sí, que no. queda clarísimo es que No sabemos son puros de grandes internacionalistas aquí. geopolítica militar. Falta Y mucho. bueno, falta pero mucho. hablando de caídas, la apuesta de esta semana va a ser ahora Gertz Manero. ¿Se va 2 de 3 caídas. o no se va? Se va a ir Gertz Manero. Tú dices que sí. Pese a la defensa que hizo el presidente el lunes, ayer, creo que no es insostenible Gertz. En una semana, dices que el siguiente martes el siguiente ya no va a estar. Enrique. Yo creo que no, que va a seguir en su cargo. Yo digo que no solo no va a caer, sino va a seguir en su cargo más allá de López Obrador. 9 años. ¿Se va a quedar? No, cuando empiece el siguiente presidente le va a pedir su Bueno, renuncia, pero López Obrador no. Ahora Jaime va solo. Yo también creo que esta semana no cae. Yo creo que no creo que llegue a los 9 años, pero eso, pues no sé si el programa llegue a 9 años. Entonces, Que vayamos a La contar del televisora, futuro el canal 44. de Hertz, por Sí, favor. sí. Nadie lo asegura, pero bueno, para la próxima semana la apuesta es Jaime. Única. Es el único que dice que sí se va a Gertz Todos Manero. contra Jaime, todos unidos contra Jaime. Va. El Tucoj. Perfecto. Pues muchas gracias a los que nos siguen desde su casa. Gracias, Enrique, Gracias, David, Jaime. Diego. Gracias, buenas noches. A nuestras compañeras Erika e Ibabel, un abrazote desde este programa.